vamos a comenzar recordando brevemente lo que hemos venido viendo en estos días antes de continuar con la meditación de esta mañana, y para ello voy a pedir la ayuda de algún voluntario. En primer lugar, Eric, ¿está por ahí? ¿Cuál es el tema que nos ocupa en estos días? ¿De qué estamos hablando? No exactamente, ¿no? La vida en el espíritu. La vida en el espíritu, ese es lo que estamos hablando. La vida en el espíritu, que es sinónima de una vida, decíamos, con la palabra del Señor Jesucristo, una vida en abundancia, ¿verdad? Una vida en santidad. Así que, vida en el espíritu, el tema general. Y hemos visto cuestiones particulares, cuestiones importantes y fundamentales que no podemos olvidar, que para tener vida en el espíritu necesitamos poner nuestro máximo empeño. ¿Alguien más por ahí? ¿Carla está? No está Carla. ¿Marcos? Está por ahí Marcos. Deberíamos de poner nuestro máximo empeño en glorificar a Dios. Eso es, y gozar con Dios y de Dios para siempre. Una cosa fundamental. Y otra, no me acuerdo de muchos más nombres, el ciclista, que trabaja con la bicicleta. ¿Cuál es la otra cosa fundamental que no debíamos de perder de vista? Glorificar a Dios, dar su gozo en Él y seguir su voluntad, puede ser. Nuestra acción de gratitud a Dios, nuestro agradecimiento, que decíamos que no solamente lo mostrábamos diciendo gracias a Dios, sino que teníamos que buscar formas y esforzarnos por mostrar nuestro agradecimiento a Dios. Y ayer, en la sesión de ayer, estuvimos hablando de ser llenos del Espíritu y explicamos lo que eso significaba y, en fin, algunas características de ese asunto. Pues bien, aunque hemos estado tratando cosas, digamos, particulares, hemos hablado de cosas generales, pero también hemos particularizado en algunas de ellas. A partir de hoy vamos a entrar todavía en más detalles, cosas más concretas de la vida en el Espíritu. Más detalles. Dijimos el primer día que la vida en el Espíritu lo abarca todo, y podíamos hablar de muchas cosas concretas. Pues a partir de hoy vamos a empezar a hablar de aspectos concretos de nuestra vida en el Espíritu, aspectos concretos. Pero en el día de ayer, cuando terminamos el estudio, dijimos, en relación con el pasaje de Efesios capítulo 5, que os invito a que vayáis buscando, que había tres factores que ahí en ese mismo pasaje se manifestaban, ahí los podíamos ver, tres consecuencias que se aprecian en las personas que van siendo llenas del Espíritu Santo. Aparece a partir de Efesios capítulo 5, versículo 18, tres resultados. El primero decíamos que era la comunión y la adoración a Dios, cantando desde nuestros corazones, con salmos, con himnos, ¿nos acordamos? Comunión y adoración a Dios, de forma individual y de forma colectiva. Es importante eso también, resaltarlo de forma colectiva. Cantamos y alabamos a nuestro Dios, y no hay comunión con Dios si no hay comunión con los hermanos. Sabemos eso, ¿verdad? Podíamos también detenernos ahí, eso forma parte de nuestra vida en el Espíritu. No podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y dejamos a un lado a los hermanos a quien vemos, ¿verdad? Así que nuestra comunión es nuestra. Dice el apóstol Juan en su primera carta, nuestra comunión, nuestra es con el Padre y con el Hijo. Así que no olvidemos en la vida en el Espíritu, aunque ese tema no lo vamos a tratar, el nuestro, incluso en nuestras oraciones. A veces decimos, y está bien que lo digamos al final de nuestras oraciones, que pedimos las cosas en el nombre de quién decimos. Del Señor Jesucristo. ¿Qué aparece normalmente en la Escritura cuando se hace referencia al Señor Jesucristo? Y si vemos las oraciones, normalmente, no siempre, pero se hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. El aspecto de la comunión. Porque no podemos dirigirnos en oración al Padre si nos olvidamos de nuestro, es decir, los hermanos. Si nos olvidamos de que Cristo es Señor, tampoco podemos dirigirnos en oración, no tiene sentido. Si nos olvidamos de que Cristo es Jesús y Cristo. Y esas cuatro cosas deberíamos tenerlas muy presentes cada vez que nos dirigimos a Dios en oración. Lo hacemos en el nombre de nuestro, y eso nos obligará a analizarnos, de nuestro Señor Jesucristo. Así que, adoración a Dios, comunión, también decíamos actitudes de agradecimiento, ahí en la carta a los Efesios, si lo tenéis ya cortado en el versículo 19, dando siempre gracias por todo,
al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el último versículo, sometiéndoos o someteos unos a otros en el temor de Cristo. Y dije en el día de ayer que ahí nos íbamos a detener. ¿Por qué aquí? ¿Por qué no en otros aspectos de la vida en el Espíritu? Bueno, sabéis que los predicadores, cuando tenemos que preparar algún asunto, tendremos que ponernos también en las manos del Señor, evidentemente. Y creo que el Señor me ha conducido, lo digo humildemente, me ha conducido por estos derroteros. Porque creo que es algo importante en todas nuestras vidas. Es una gran necesidad que tenemos de aprender a vivir como cristianos así, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Así que en eso nos vamos a detener. Tenemos que aprender, tenemos que ser llenos del Espíritu, y esto es fundamental para ser llenos del Espíritu, que andemos así, sometidos unos a otros en el temor de Cristo. Así que leamos el trozo de la palabra. Vamos a comenzar en el versículo 15 y vamos a llegar hasta el 21. Mirad pues, Efesios 5:15, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y ahora someteos unos a otros en el temor de Dios. Este último versículo es el que nos va a ocupar en esta mañana, pero antes vamos a orar a Dios y vamos a pedir su bendición. Vamos a hacer. Bendito Dios y Padre nuestro, una vez más te damos gracias y debemos darte gracias por lo que tú eres, por todo lo que tú has hecho y continúas haciendo y trayendo a nuestras vidas. Gracias por ello, Padre Santo. Pero además de nuestra gratitud, venimos ante ti en esta mañana porque queremos fijarnos en ti mismo, en lo que tú eres. Vamos a tu palabra y vemos que tú eres el que dabas la victoria a tu pueblo y el que derrotabas a sus enemigos. Y vamos a tu palabra y vemos también cómo tú tenías poder para sanar a los cojos y a los paralíticos, y cómo tú tenías poder y eres el Dios soberano para llamar, por ejemplo, a Mateo o a otros como él. Y nosotros venimos aquí en esta mañana porque creemos que tú sigues siendo el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, y a ti venimos y te imploramos que tú manifiestes este poder en todos nosotros en esta mañana. Solamente tú puedes darnos también la victoria y la liberación que necesitamos, cada uno de nosotros, tus hijos, en aquellas facetas que aún nos tienen amarrados y quizás esclavizados. Solamente tú puedes hacer que algunos que todavía no andan salten y te alaben como aquel cojo que entró en el templo, saltando, alabando y glorificándote a ti. Y solamente tú puedes llamar a algunos de los presentes, si es tu voluntad, de las tinieblas a la luz. Así que a ti nos dirigimos porque tú eres el único Dios todopoderoso que puede hacer todas estas cosas y mucho más de lo que nosotros pensamos o pedimos o entendemos o llegamos a imaginar. Y nos gustaría, Padre, que como en otras ocasiones tú hiciste temblar las paredes del edificio donde se congregaban tus hijos, tú también en esta mañana puedas hacer temblar las paredes de nuestros corazones, para que todos también glorifiquemos cada vez más tu nombre. Gracias por todo. Y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mirad, pues en esta mañana voy a hacer una pequeña introducción y vamos a hablar del significado. Vamos a ver cuestiones prácticas, como digo, y concretas de cómo podemos someternos unos a otros. Y después vamos a terminar con la última parte del versículo, eso que dice en el temor de Cristo. Así que vamos entonces
una introducción y el significado. Creo que lo dije ayer, pero la traducción correcta no es someteos unos a otros en el temor de Dios, sino sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Porque el verbo que se utiliza sigue la misma construcción de lo que aparece en los versículos 19 y 20. Así que, sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu? Y hay una serie de instrucciones. Hablando entre vosotros, cantando, alabando, dando siempre gracias y sometiéndoos unos a otros. Es una consecuencia de ser llenos del Espíritu. ¿Comprendido? No se está hablando de una cosa nueva, sino de lo mismo. Una consecuencia de ser llenos del Espíritu. No hay en la traducción ahí un punto y aparece una frase nueva, sino es una coma. Así que lo que tenemos aquí es una ilustración más de ser llenos del Espíritu en contraste de no os embriaguéis con vino. ¿Nos acordamos que ayer decíamos eso? Hay similitudes y hay diferencias entre embriagarse con vino y ser llenos del Espíritu. Pues esta es una más, un resultado más de ser lleno del Espíritu que podemos entender mejor si miramos también lo de no embriagarnos con vino. Y no solamente lo que aparece en este versículo, sino que lo que aparece en los siguientes, que ya con la ayuda del Señor comentaremos en los próximos días, son todavía casos más particulares y concretos de este mismo principio. Así que hay aquí tres cosas que no debemos olvidar que aparecen en el pasaje. Una primera, sed llenos del Espíritu. Otra segunda, aunque hay otras intermedias, pero ya hemos hablado de glorificar a Dios y darle gracias. Otra segunda que es sometiéndoos unos a otros. Y una tercera que es en el temor de Dios o de Cristo, que ahora hablaremos de él. Tres principios generales que no debemos olvidar en nuestra vida para cuando luego vayamos a casos más concretos y particulares. Esos tres principios son para todos los cristianos, en todas las áreas de nuestra vida, en todas las facetas. Llenos del Espíritu, repito, sometidos y en el temor de Cristo. La comparación que se hace con la persona ebria nos puede dar alguna idea acerca de esto. Una persona borracha se somete a alguien, pero a nadie más, ¿verdad? No se puede razonar con ella. Carece, bueno, lo iba a preguntar, pero lo digo, carece de dominio propio, carece de control, ¿verdad? Una persona ebria. Y sobre todo quiere hacerse el grande. Se gloría a sí mismo o a sí misma y piensa que es maravillosa, ¿verdad? Eso es una persona ebria. Pues si hemos de someternos unos a otros, tendremos que pensar que es todo lo contrario. Una persona llena del Espíritu es una persona que se somete porque tiene dominio propio, porque no se quiere hacer el grande, porque no se gloría a sí misma, sino gloria a Dios, y porque piensa que no es tan maravillosa como al principio podía pensar que era. Por eso el sometimiento. Así que la llenura del Espíritu no se manifiesta únicamente viniendo al culto y cantando y alabando y dando gracias a Dios desde nuestros corazones, sino que se manifiesta pues en nuestra forma de vivir cada día, teniendo en cuenta también este principio, sometiéndonos unos a otros. ¿El mundo hace esto, hermanos? No lo hace. ¿Y quiere hacerlo? Tampoco. ¿Y puede hacerlo? Tampoco. Pero para nosotros los cristianos, ¿esto qué es? ¿Una opción? No es una opción, es un mandamiento. Así que el mundo ni quiere, ni puede, ni sabe. Pero para nosotros no es una opción, es un mandamiento. Y por tanto ahí tenemos una prueba para comprobar, para que no nos engañemos a nosotros mismos por dónde andamos en este asunto. El sometimiento de unos a otros es una manifestación, si se da o no se da, de cuánto estamos llenos o carecemos de la llenura del Espíritu. ¿Entendido? Pues el significado. ¿Qué significa esto de sometiéndoos unos a otros, sometidos unos a otros? La palabra del versículo 21, esa que digo que es sometiéndoos, es la misma que aparece en el versículo 24, donde leemos que dice, así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, es la misma palabra. Sometiéndoos, lo mismo que está sujeta a Cristo. Y expresa la idea, aunque hablaremos de esto en días sucesivos, expresa la idea de subordinación espiritual. Quedémonos con eso. El sometimiento del que se habla aquí denota la idea de subordinación. Sabemos lo que está subordinado, ¿verdad? Subordinación espiritual, en el plano espiritual. Y para entenderlo podemos pensar en una persona que se alista al ejército. Cuando una persona se alista a un ejército, voluntariamente pierde ya parte de sus derechos. ¿No es cierto? Pierde parte de sus derechos. ¿Ahora qué es?
Aunque siga siendo un individuo, ahora es miembro de un ejército. Y junto con los demás soldados, tiene que prestar atención a lo que se les ordena. Cuando se alista al ejército, sabe ya que renuncia a parte de sus derechos y a parte de lo que es su vida y su propia actividad. ¿Entendido? Eso es subordinación. Pues algo así en sometiéndose unos a otros. Los cristianos tenemos que prestar mucha menos atención a nuestros derechos y a nuestras cosas, porque formamos parte también de un ejército. ¿Un soldado se puede tomar un día de descanso cuando quiera? No, claro que no. ¿Un soldado se puede levantar a la hora de la mañana que quiera? Claro que no. ¿Y puede comer lo que quiera? Y podríamos alargar, claro, pensando en los soldados, y diríamos en todos los casos, pues claro que no. Pues lo mismo nosotros como cristianos, y en relación con este asunto evidentemente también, sometiendo unos a otros. Estamos bajo autoridad, como el soldado está bajo autoridad. Y si no hacemos las cosas que se nos ordenan, ¿qué puede suceder? ¿Qué le puede suceder al soldado? Pues probablemente tendrá un castigo más o menos grande por insubordinación, ¿verdad? Pues esta es la imagen que el apóstol nos pone aquí. Somos el cuerpo de Cristo, somos soldados y estamos bajo la autoridad del Señor. Y estamos llamados a hacer voluntariamente, recalco esa palabra, estamos llamados a hacer voluntariamente lo que otros no quieren hacer ni a la fuerza. Eso es someternos unos a otros, o sujetarnos unos a otros. ¿Lo repito eso? ¿Hace falta? Estamos llamados a hacer voluntariamente lo que otros, y nuestra propia naturaleza carnal también, desde luego, no quiere hacer ni obligado. Nosotros como cristianos debemos hacerlo voluntariamente. Pero como creo que con esto no es suficiente, pues vamos a explicar un poquito las cosas con detalle. ¿Vale? Ahora bien, quiero hacer un paréntesis. En este asunto, y en todos los asuntos que estamos hablando de la vida en el Espíritu, no quiero que perdáis de vista que os hablo también como un discípulo que está aprendiendo. Estoy aquí, vosotros estáis ahí, pero todos estamos en la misma escuela. Quizás la diferencia es que unos hayamos empezado unos años antes que otros, pero todos estamos aprendiendo. Todos. Y os hablo no como un maestro, ni como un predicador, ni como un teólogo, sino os hablo también como un discípulo más, un pecador más, que necesita la gracia de Dios y que necesita ser perdonado por Dios. ¿Comprendéis? Lo que sucede es que me toca estar aquí, pero ya está. Yo necesito comer mucho más del árbol de la vida que del árbol de la ciencia. Bueno, pues, cosas concretas. El otro día, hablando con algún hermano, decía, bueno, para ser llenos del Espíritu tendremos que empezar llenándonos de... La Escritura nos habla mucho de este asunto, con distintas expresiones. Nos habla de desnudarnos y de vestirnos, de hacer morir y de hacer vivir, de dejar de hacer y de hacer. Pero siempre hay un orden en la Escritura. Este que acabo de decir. Mirad, vamos a ver un pasaje. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 9. Leemos que dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Y qué dice primero? Aborrecer lo malo y después seguid lo bueno. Ese es el orden de la Escritura. Vamos a otro pasaje para que veáis. Vamos a Isaías capítulo 1, versículo 16. Dice ahí la palabra del Señor, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. ¿Veis que es el mismo principio? Quitad primero y después empezar, ¿no?, con otras cosas. Ese es el principio.
Nos acordamos del ejemplo que pone el Señor Jesucristo de aquel que dejó su casa barrida y ordenada pero desocupada. ¿Qué es lo que quería el Señor ahí que hubiera hecho? Pues que después lo hubiera ocupado, ¿no? Pero lo primero es barrerla y dejarla limpia y después empezar a rellenar, ¿verdad? Esa era la idea. Y si me acompañáis de nuevo al Nuevo Testamento, otro ejemplo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Primera Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Nos fijamos en el mismo principio, tú huye de estas cosas. ¿Qué cosas? Las que ha dicho antes, y antes ha hablado de los que quieren enriquecerse, que caen en codicias necias y dañosas, que son traspasados de muchos dolores, y dice, pues tú huye de estas cosas. Huyo, ¿y ahora qué hago? Ya me he puesto a distancia, y ahora sigue otras. Ese es el principio, el orden que siempre establece el Señor. Así que para ser llenos del Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué os parece que tenemos que hacer primero? ¿O qué tenemos que comenzar a hacer? Porque no hay una cosa, digamos, sistemática de primero y hasta que no termine no comienzo lo segundo. Pero no hemos de perder de vista este orden, que no estamos vacíos, no estamos en un terreno neutral, digamos, y vacíos donde podemos empezar a llenar. Estamos muy llenos de muchas cosas y tenemos que empezar a vaciarnos de esas cosas para poder ser llenos de otras. ¿Comprendido el orden? Así que de acuerdo con eso y de acuerdo con este versículo que estamos diciendo, sometiéndoos unos a otros, pues tendremos que empezar a quitar cosas que tienen que ver con aspectos negativos y a ir poniendo otras de forma positiva. Pues veamos entonces algunas de estas cosas de las que todos estamos sobrados. Todos estamos sobrados. Y que nos hace falta ir dejando. En primer lugar, para crecer en la vida, en el Espíritu, por eso digo que son cosas muy concretas. Podríamos alargar la lista, pero son cosas muy concretas. Para crecer en la vida, en el Espíritu, hemos de esforzarnos y orar. Y no sé si lo repetiré, pero siempre diré eso. Esforzarnos por lo que nos corresponde a nosotros y orar a Dios porque no somos suficientes. Hemos de esforzarnos y orar para pensar más y no precipitarnos. Primera cosa. Cuesta trabajo. Pero muchísimos problemas y conflictos surgen porque no pensamos ni oramos suficientemente por las cosas. La acción impulsiva que todos tenemos en mayor medida siempre da lugar a conflictos. Siempre. Y hemos de esforzarnos, repito, y orar por pensar antes de hablar, antes de juzgar, antes de actuar. El ejemplo siempre lo tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Nos acordamos de la mujer sorprendida en adulterio? Vamos a leerlo. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo... Leemos a partir del versículo 3. Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cuántas veces nos encontramos en una situación así, verdad? Tenemos una tentación, alguien nos provoca, alguien nos incita, ¿y qué hacemos? Pues respondemos rápidamente, eso es lo que digo, eso es lo que nos sobra, ¿verdad? ¿Y el Señor qué hizo? Pues no hizo nada. ¿Seguimos leyendo? Como si no fuera con él. Inclinado en tierra, escribía con el dedo en el suelo. Y como le insistieron, entonces habló un poco. Pero un poco nada más. Un poquito nada más. Aquello de el que esté sin pecado que tire la primera piedra, ¿verdad? Pues eso tenemos que esforzarnos por controlarlo, hermanos. El hombre natural siempre es así, nuestra tendencia siempre es así. Tenemos una idea, sentimos algo, queremos algo y lo queremos inmediatamente y tiene que ser así inmediatamente. Entonces tenemos que luchar por vaciarnos de eso. La palabra de Dios es muy clara en este sentido. Mirad lo que dice en el libro de Proverbios. Proverbios 19:2.
Leemos Proverbios 19:2. El alma sin ciencia no es buena. ¿Y qué leemos ahora? ¿Me lo lee alguien en voz alta? El que se apresura con los pies, peca. Y aquel que se apresura con los pies, peca. ¿Hace falta que nuestro hermano nos explique lo que significa esa segunda parte del versículo? El que se apresura con los pies, peca. Ya está, así de sencillo. Y no solamente es con los pies. El que se apresura, es un ejemplo, peca. Isaías nos dice aquel, el que creyere que no se apresure. ¿Sabemos algún ejemplo que nos aparezca en la Escritura, en el Nuevo Testamento, de personas con este carácter? Pedro, por ejemplo. ¿Cómo era Pedro? Muy impulsivo. Aunque todos se escandalicen, no te preocupes que yo soy más grande que nadie. Ese es el hombre natural. Yo no. ¿Verdad? Sin pensar mucho lo que estaba diciendo. El apóstol dice, no seáis necios, sino sabios. Y una característica de la persona sabia es el que piensa antes de hablar. Eso significa estar gobernado, lleno o controlado por el Espíritu Santo. Estamos muy llenos de eso. Sigo adelante. Otra cuestión concreta. Hemos también de pensar y hemos de esforzarnos por conocernos y hemos de orar a Dios para que nos ayude a conocernos, para saber lo egoístas y lo egocéntricos que somos. Pensamos mucho en nosotros mismos, en nuestros intereses, en lo que nos gusta, en nuestros deseos, y nos olvidamos de todo eso mismo de los demás. Yo algunas veces digo, ¿un cristiano puede decir que hace algo porque le gusta? He escuchado a hermanos y hermanas decir, por ejemplo, me estoy preparando unas oposiciones para educar a niños o para ser maestro donde sea, porque me gusta educar a los niños. O ahora que estoy jubilado o jubilada me voy a poner a aprender alemán porque me gusta aprender idiomas. ¿Puede un cristiano pensar así? Y la respuesta es no, aunque sean cosas en principios nobles. El cristiano ya no puede hacer cosas porque le gusta. En todo caso tendrá que preguntarse si le gusta al Señor para el cual se alistó, si es el momento. Porque a mí me puede gustar mucho educar niños, pero el plan del Señor para mi vida puede ser otro, ¿verdad? Y no es que haya nada malo ahí, no hablo ya de pecados ostentosos, sino hablo de mi voluntad, de lo egoísta que somos, que hago esto porque me gusta. Pero no es eso, no es cuestión de que me guste. Sigo con el ejemplo del soldado en el ejército. Un soldado en el ejército no hace lo que le gusta, evidentemente, ¿verdad? Y el proceso de aprendizaje puede ser muy doloroso. Los mayores habéis hecho algún servicio militar seguramente, ¿verdad? ¿Qué nos pasó allí? Pocas veces podíamos hacer lo que nos gustaba, ¿verdad? Lo sabemos por experiencia. Y esto cuesta más o menos trabajo, depende del trasfondo del que hayamos venido. Si hemos sido un chico o una chica un poco mimado o mimada, o si siempre nos hemos salido con la nuestra, o yo quería dirigir mi vida, o tantas cosas así que denotan mi egoísmo, eso tenemos que ir echándolo fuera. Tenemos que luchar contra ello. ¿Sabe alguien algún ejemplo que aparezca en la Escritura de este carácter egoísta que busca lo suyo propio? Nuevo Testamento, acompañadme, vamos a ver el Evangelio de Mateo. Pues lo tenemos de nuevo en el mismo Pedro, ¿para qué nos vamos a ir más lejos? Mateo capítulo 16. Después de la declaración de fe de Pedro que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, después de eso, versículo 21, Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso que era el plan de Dios para el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Pedro? Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Eso qué es? La actitud de una persona, en este caso mirando por el Señor, pero es la suya también con respecto a sí mismo. Nada que sea para ti un sacrificio, nada que sea malo, nada que sea eso, esto que no sea. Eso digo es la actitud que tenemos que luchar contra ella. No es lo que a mí me guste o lo que yo quiera o lo que yo desea, sino el plan de Dios para mi vida. ¿Seguimos? En tercer lugar,
en mayor o menor medida también tenemos agresividad y tenemos que ir vaciándonos de eso. La agresividad es lo opuesto a estar sometidos unos a otros en el temor del Señor. Lo opuesto, completamente lo opuesto. Cuando sabemos que el Señor Jesucristo, en las bienaventuranzas que nos decía Josué la otra tarde, nos habla de que debemos ser pobres en espíritu. Eso no es ser agresivo, ¿verdad? Nos dice que hemos de ser pacificadores, nos dice que hemos de ser mansos. Y el Señor decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? La agresividad es otra manifestación del egoísmo. Muchos problemas surgen por eso. Y hasta las guerras entre países surgen por esto mismo. Y hemos de tener cuidado, y hago aquí un paréntesis porque no es cuestión de hablar de este asunto. Hemos de tener cuidado cuando hablamos de mi país, de mi partido, de mi lo que sea. Hemos de tener cuidado con eso. Porque eso no es más que una forma de egoísmo. No digo que no tengamos opiniones. Lo que digo es que el cristiano tiene que estar muy por encima de esas cosas. Porque eso es simplemente el terrible ego que quiere salirse con la suya. Y como lo mío, o yo, o algo que me pertenece es lo más grande, cuidémonos con eso, hermano. Porque el Señor no nos llama a estar metidos en esos asuntos. ¿Lo entendemos? Podemos estar rechazando a muchas personas por esta causa. Un ejemplo bíblico de agresividad. Volvamos al mismo Pedro. ¿Sabemos lo que hizo cuando prendieron al Señor? ¿Qué hizo? Sacó la espada y le cortó la oreja a uno, ¿no? Pues ese es el ejemplo. No busquemos el pasaje, pero lo tenéis en los evangelios. En cuarto lugar, es un paso más. La obstinación. ¿Sabéis lo que es la obstinación? Una diferencia hay entre tener buenas opiniones y defender las buenas opiniones, y otra cosa es ser obstinados. Ser obstinado. La persona obstinada se preocupa más por saber que por el contenido de lo que sabe. Le da igual prácticamente. Y se muestra muy orgullosa por lo que sabe, aunque sepa realmente poco. Y todos cuando empezamos como cristianos empezamos así, con obstinación. Así que digo, son cosas para que nos analicemos y veamos cuánto estamos siendo llenos del Espíritu. Hemos de analizar nuestra humildad en todos estos aspectos. La obstinación. ¿Qué le dijo Pedro al Señor cuando el Señor fue a lavarle los pies? Que a mí de ninguna manera, ¿verdad? Eso es obstinación. Y cuando el Señor le dijo, ten cuidado, Pedro, porque si no te lavo, no vas a tener parte conmigo, ¿no? Entonces, bueno, obstinación, va todo unido. Así que pensemos antes de actuar, pensemos en nuestro egoísmo, en nuestra agresividad que demostramos y en nuestra obstinación. Y derivado de todo eso, la actitud dominante, que es lo opuesto a estar sometidos. El que como tenemos derecho a mandar y a ser obedecidos, pues entonces mandamos. La actitud dominante. Fijémonos en lo que dice ese mismo Pedro, al cual hemos hecho referencia hace un momento en varias ocasiones, lo que dice en su primera carta. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Leemos a partir del versículo 1. Hay aquí un párrafo grande, pero lo leemos. Aquí tenemos el cambio que hubo en Pedro. El Pedro que cortaba orejas que decíamos antes, aquí tenemos el cambio. Y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. No ordeno, ¿verdad? No es la actitud dominante. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Aunque yo soy apóstol y tengo derecho y podía ordenar, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, yo anciano también con ellos, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y sigue con la misma enseñanza que estamos viendo de Pablo. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Es la misma palabra, sometiéndoos unos a otros, y Pedro dice, todos sumisos unos a otros. Yo os invito a que veáis en la Escritura, porque no vamos a hacerlo en este estudio,
las veces que se nos dice lo de unos a otros, o los unos a los otros. Merece la pena hacer ese estudio. Todo eso forma parte de la vida en el Espíritu. Aquí estamos hablando de sometiéndoos unos a otros, pero hay más cosas donde el Señor nos dice de los unos a los otros. ¿Os acordáis de alguna? Seguro que sí, ¿verdad? ¿Qué hemos de hacer los unos con los otros? O los unos a los otros, o unos a otros. ¿Os suena eso, verdad? Perdonándoos los unos a los otros, forma parte de la vida del Espíritu. Soportándoos los unos a los otros, sobrellevando los unos a los otros, amándoos los unos a los otros. Hay un montón de expresiones que merecerían la pena estudiar, de los unos a los otros. Así que sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y un poquito más adelante, donde aparece el versículo de ser sobrio, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando se está hablando del sometimiento, el apóstol sabe que es fácil de que ahí caigamos en pecado. Ser sobrios y velar. También todos los apóstoles querían dominar. ¿Nos acordamos? En una ocasión que iban andando hacia Jerusalén con el Señor, y el Señor se volvió porque iban discutiendo, y que discutían entre ellos, a ver quién iba a ser el mayor, ¿verdad? Así que dejemos eso. Porque si no, no hay llenura en el Espíritu, y si no, no obedeceremos el mandamiento de sometiéndoos unos a otros. Sigo adelante. También hemos de vaciarnos del rechazo que tenemos hacia las amonestaciones, las exhortaciones, las críticas o las sugerencias. Somos demasiado orgullosos en nuestra propia opinión, y cuando alguien nos exhorta o nos amonesta, nos consideramos que nos insulta. Y eso también tendremos que esforzarnos y pedir a Dios que nos ayude en ese asunto. Muchas veces nos importa más el que otro se oponga a mí que no el que se oponga a la verdad. O me importa más que peque contra mí que no que peque. Preguntémonos, hermano. Cuando un hermano peca, ¿cómo te sientes? ¿Te duele el pecado del hermano, como hermano tuyo que es? ¿Te duele que ha roto su comunión con el Señor? ¿O cómo te sientes? Y cuando un hermano peca contra ti directamente, ¿cómo te sientes? Al Señor Jesucristo, ¿qué le importaba más? Cuando estaban en el templo aquellos comprando y vendiendo, tiró por suelo las mesas, ¿verdad? Y leemos que dice que se cumplió aquellas palabras: el celo de tu casa me consume, ¿verdad? Pero cuando le dijeron que era hijo de fornicación, ¿qué reacción tuvo? Evangelio de Juan capítulo 8, ¿os acordáis? Nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación, como tú. Aceptación de las críticas, hermanos, y aceptación de las amonestaciones de los hermanos y de las exhortaciones de los hermanos, que no son los hermanos nuestros enemigos porque nos digan determinadas cosas. Si no vamos vaciándonos de eso, es imposible que vayamos llenándonos del Espíritu Santo. Es imposible, porque estamos demasiado llenos y somos demasiado hipersensibles. Si el centro soy yo y yo, es imposible de ser llenos del Espíritu Santo. Y como consecuencia y última cosa que hemos de dejar son las amenazas. Si yo preguntara ¿cuántos amenazáis a alguien alguna vez? Decimos, nadie, ¿verdad? Pero ¿cuántas formas hay de amenazar? Muchísimas. Podemos amenazar de forma violenta, de forma positiva, pero podemos amenazar de muchas maneras haciéndonos la víctima, de forma negativa. Dejamos de hablar, volvemos la espalda, decimos que pobrecito soy, que pena, que esto, que lo otro, y eso también son formas de amenaza. Hay muchas formas de amenazar y hemos de cuidar eso. En las relaciones personales, en la familia, en el matrimonio, hay muchas formas de amenazar. Porque la persona así, que no piensa mucho, que es egoísta, que es agresiva, obstinada, que domina, que rechaza las amonestaciones y las exhortaciones y amenaza, pues siempre está pensando que los otros piensan mal de ella, o que se duda, o que no se le tiene confianza, o que no se aprecia lo que ella dice o lo que ella piensa. Siempre va por ese sentido. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: ustedes no pueden ser así. ¿Qué es lo que pasaba en la iglesia de Corinto? Dice: sois carnales, porque hay entre vosotros, en vez de sometimiento mutuo, ¿qué es lo que hay? Celos y pleitos y contiendas
Y disensiones y partidismos también, ¿verdad? Yo soy de esto y yo soy del otro. Yo soy de Pablo y yo soy de Pedro. Y el apóstol dice, no podéis funcionar así porque así vais a destrozar la iglesia. Vosotros tenéis que someteros los unos a los otros. Así que empezaremos preocupándonos por las cosas que tenemos que soltar de nuestra vida, por el crecimiento de unidad. Y ahora digo algo acerca de los aspectos positivos. De los aspectos positivos. Podrían ser los contrarios de lo que acabo de decir, ¿verdad? Si hemos de dejar ciertas cosas, hemos de reforzar lo contrario. Pero digo otras palabras. Hemos de esforzarnos también y hemos de orar al Señor para que nos muestre cómo somos verdaderamente. Esto es imposible si no conocemos más a Dios. Es necesario que nos preocupemos por conocer más a Dios y estudiemos su palabra y dediquemos tiempo a estudiar a Dios mismo, la persona de Dios, los atributos de Dios. Y eso nos llevará a conocernos a nosotros mismos y hemos de esforzarnos por ello. Porque si yo preguntara, ¿quién se considera aquí pecador? Que levante la mano. Sí, ¿quién se considera pecador? Hay manos que no se levantan. Y decimos, todos somos pecadores. ¿Y cómo de pecadores? Y decimos, grandes pecadores. Pero ¿qué pasa cuando un hermano intenta mostrarme un pecadillo? Que es que parece que soy el más santo del mundo, ¿verdad? No digo que soy un pecador y un gran pecador, pues eso qué significa, sino que acepto que peco, ¿no? ¿Y quién me dice lo que peco? Tenemos que pedir al Señor que nos muestre lo pecadores que somos. Mirad lo que decía Job, Job capítulo 13. Versículo 23. Job 13, 23, leemos que le dice a Dios, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. En otro sitio leemos en un salmo, muéstrame mis pecados ocultos, ¿verdad? Y aquí en el mismo libro de Job, un poco más adelante, en el capítulo 34, vuelve a repetirse la misma idea. Job 34. Versículo 32. Dice, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Os planteo un reto nuevo. A los jóvenes y a los mayores. La palabra del Señor nos dice que nos exhortemos y nos amonestemos unos a los otros, ¿verdad? Ya hemos hecho esta experiencia los hermanos de la iglesia en Bollullos. Os planteo un reto, a ver si sois capaces de escribir ese mismo pasaje que acabamos de leer de Job y dárselo a los hermanos. Enséñame tú lo que yo no veo. Firmado por Marta o por quien sea. Y se lo doy a mi hermano y tú me lo enseñas, que yo ya no lo haré más. Debería ser fácil, ¿verdad? Eso lo hemos hecho en nuestra iglesia. Pero eso también muestra después la reacción de las propias personas, a las cuales podemos decirle, somos hermanos unos a otros, mira, lo firmaste tú, ¿eh? Aparte de que lo diga el Señor. El Señor lo dice, pero tú lo has firmado. Muéstrame tú lo que yo no veo. Es decir, somos pecadores y no vemos cosas. Por desgracia somos así. Lo que el Señor decía, ¿verdad? La paja del ojo ajeno la vemos estupendamente, pero la viga nuestra no. Pues tendremos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Necesitamos interiorizar que somos verdaderamente pecadores. Y si tenemos algo, ¿por qué lo tenemos? Si tenemos una gran mente, si tenemos habilidades, si somos algo mejores que los demás, si somos agraciados, ¿por qué lo tenemos? Y dice el apóstol Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido, verdad? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Así que, como Dios te lo dio, da gracias y mantente humilde. Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Es justo lo contrario de lo que hace el mundo. ¿El mundo qué hace? Da títulos, da honores, da cargos y la gente se enorgullece y se pone grande, ¿verdad? Pero la palabra nos dice, ustedes no han de ser así, porque ser así es estar llenos de vino. Ser así es como el que está lleno de mosto.
Así que tenéis que ser llenos del Espíritu para que veáis lo pobres que sois, lo ignorantes que sois, cuánto os equivocáis, lo pecadores que sois. Eso es lo que dice Pablo también a los Corintios. Estáis inflados, no sabéis nada y no os puedo dar alimento sólido porque todavía andáis con peleas de niños pequeños, ¿verdad? Así que tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos para andar en este camino del sometimiento mutuo. Cuando vamos por ahí, cuando vamos teniendo el entendimiento iluminado, aprendemos también a no juzgar ni a menospreciar. Y la palabra de Dios también habla mucho de este asunto. El Señor nos lo dice, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados, no menospreciéis, no juzguéis a los débiles, no menospreciéis a los fuertes, o al revés. Una y otra vez se nos dice, todos estamos bajo Dios y todos hemos de mirar hacia arriba. No todos mirando desde arriba, sino todos hemos de mirar hacia arriba. Así que no juzgar, no menospreciar. En tercer lugar, hemos de tener también presente, y eso hemos de avanzar, de que somos un cuerpo. Somos un cuerpo, no, hermano. Somos un cuerpo. Y en un cuerpo lo que importa, ¿qué es? El cuerpo, ¿no? El beneficio del cuerpo importa más que el de un miembro individual. Y decimos sí. Pues esto da lugar a muchísimos problemas. Eso forma parte, es decir, no darnos cuenta de que formamos un cuerpo es lo contrario a someternos unos a otros. Y hay muchos problemas, porque si busco lo mío, en vez del beneficio del cuerpo, pues mal camino. La salvación sabemos que es individual, pero la salvación no es individualista. El beneficio del cuerpo. Entonces, ¿para qué vamos a la iglesia? Vamos a la iglesia, ¿no? 1 o 2 veces por semana. ¿Para qué vamos? ¿Para? Unos a otros. ¿Vamos más para recibir o para dar? Porque si todo el cuerpo lo único que quiere es recibir, pues no sé lo que pasa con el cuerpo, ¿no? Tenemos que tener idea del cuerpo. Somos partes muy pequeñas del cuerpo. Volvemos al ejemplo del soldado y el ejército. Cuando un soldado tiene que ir a una guerra, ¿de qué se preocupa? Y decimos, se preocupa de su propia vida. Pero si tiene que dar la vida por su país, en este caso la da, ¿verdad? Está por encima, ¿no? Así que hemos de aprender a pensar en el cuerpo. Y si pensamos en el cuerpo, entonces estaremos dispuestos a ceder en nuestros derechos y en nuestros deseos. ¿Me acompañáis a una cita? Romanos capítulo 14. Versículos 19 y 20, aunque habla de la comida, pero se puede extender a otras facetas. Romanos 14, 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, lo que ha dicho nuestro hermano, ¿verdad? Lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida o por otras causas. Piensa no en tus derechos, ni en lo que te gusta, ni en lo que deseas, sino piensa más bien en el cuerpo, en la obra en el cuerpo. Porque los demás también tienen opiniones, ¿verdad? Y hemos de estar, ¿qué dice Santiago? Más dispuestos a ¿qué? A escuchar, ¿verdad? No a tan rápido a dar nuestras opiniones y a imponer nuestras opiniones o a querer salirnos con la nuestra, sino a escuchar. Todo hombre, toda persona, sea pronto para oír y tardo para hablar, no hay tardo para irás. Así que cedamos nuestros derechos e incluso lleguemos un paso más a sufrir injusticias por amor al cuerpo. Un paso más. No solamente cedo mi derecho, sino que a veces voy a soportar injusticias por amor al cuerpo. Porque si no, no hay forma de estar sometidos unos a otros. Es el amor que nos describe Pablo en 1 Corintios 13, ¿verdad? ¿Qué nos dice cómo es el amor? ¿Lo leemos? 1 Corintios 13. A partir del versículo 4, el amor es sufrido. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? El amor es sufrido. Por amor a mi hermano me someteré a mi hermano porque el amor es sufrido. Es benigno, no tiene envidia, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia,
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Comprendido, hermanos? Así que vamos a ser llenos del Espíritu y no hemos de olvidar que hemos de andar en este camino del sometimiento mutuo de unos a otros. Y en el sometimiento tenemos que dejar muchas cosas de las cuales estamos llenos y tenemos que empezar a rellenar con otras. ¿Entendido esto? Pues vamos ahora con la última parte del versículo. Volvemos a Efesios, capítulo 5 estamos, versículo 21. Hay una parte final ahí que no debemos olvidar. Y creo que es la más importante. No es una coletilla. ¿Por qué en el versículo 21, bueno, podía haber el apóstol, podía haber puesto simplemente sed llenos del Espíritu, alabando, cantando, dando gracias y sometiéndoos unos a otros? Podía haberlo hecho, ¿verdad? Pero pone en el temor de, pone un poco más. Igual que nosotros podemos orar, pero ponemos al final la coletilla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no es simplemente una coletilla, es mucho lo que decimos ahí, ¿no? Como decía antes. Pues veamos entonces eso. Sometiéndoos unos a otros en el temor de, he dicho en esta mañana en varias ocasiones, temor de Dios o temor de Cristo. Y quizá algunos se estén preguntando qué pasa. Bueno, parece ser, yo no entiendo demasiado de estas cosas, pero los eruditos dicen que en la mayoría de los manuscritos más fiables aparece el temor de Cristo, en vez del temor de Dios. Aunque son cosas prácticamente similares, pero si entendemos, si lo tomamos como el temor de Cristo, que parece ser que es como hay que tomarlo, pues nos explica mucho más esto de ser llenos en el Espíritu, porque somos llenos del mismo Espíritu de Cristo. Así que veamos así, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, en el temor de Cristo. Así que esos son los tres principios generales que no debemos perder de vista. Llenos del Espíritu Santo, sometiéndoos unos a otros y en el temor de Cristo. Y si no perdemos eso de vista, después los ejemplos que siguen ahí en Efesios 5, 22 en adelante son muy fáciles de entender. Tenemos previsto hablar de las casadas, de los maridos, de los hijos, de los padres, de los trabajadores. Todo eso que puede parecer quizás cosas independientes, todo está encuadrado dentro de estos tres principios. Llenos del Espíritu Santo, sometiéndoos unos a otros y en el temor de Cristo. Entonces, primera cosa en aspecto negativo, en forma negativa. ¿Por qué hemos de someternos unos a otros? ¿Por qué hemos de andar en humildad? Y alguien puede decir, porque nos evitamos problemas. ¿Por qué debo ser humilde en mi trabajo? Porque si no, el jefe me puede decir algo, me puedo perder el trabajo. ¿Por qué debo en casa, en la familia, o por qué debo en la iglesia, o por qué debo donde sea funcionar de esta manera? La explicación para el cristiano no es porque desaparezcan los problemas. La explicación tiene que ser en el temor de Cristo, por el temor de Cristo. Eso es lo que tiene que cambiar nuestra actitud y nuestros pensamientos y nuestras decisiones y todo lo que hacemos. Porque todo debemos hacerlo en el temor de Cristo. ¿Me acompañáis en la carta a los Colosenses? Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3, 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Eso es otra forma de decir en el temor de Cristo. Es exactamente lo mismo. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Y si os sometéis como al Señor, como para el Señor, en el temor de Cristo. Así que no es cuestión que desaparezcan los problemas, ni es cuestión de buenos modales, porque bueno, es bueno no ser una persona agresiva y dominante. No es cuestión de eso. Tenemos los cristianos un motivo mucho más importante. Ni incluso es cuestión de someternos porque diese un mandamiento de Dios. Ni incluso eso. Que deberíamos de hacerlo porque es un mandamiento de Dios, sino que tenemos una razón más grande. Así que en el temor de Cristo. ¿Qué significa esto y qué debemos de entender? La Escritura habla de temores, de muchas clases de temores, ¿verdad? Habla la Escritura. Pues bien, en primer lugar, el sometimiento de que nos habla lo hacemos porque el mismo Señor nos lo ha enseñado. Y nos ha enseñado que funcionando así llevamos mucho fruto y glorificamos al Padre. Eso significa en el temor de Cristo. Y si Cristo es mi maestro, yo quiero obedecer a mi maestro, y en el temor de Cristo no es porque le tenga mucho miedo a Cristo, sino porque quiero obedecer a mi maestro. Y Cristo me ha dicho que yo funcione así, y además funcionando así glorifico a Dios y llevo mucho fruto. Eso es lo que a Él le agrada. Ese es
su ejemplo de vida. ¿Me acompañáis? Mateo, capítulo 20. Versículo 25. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, los cristianos estamos llamados a ser servidores. Eso forma parte de nuestro temor a Cristo, y eso no podemos olvidarlo. Somos servidores. No es cuestión de derechos, ni es cuestión de obligaciones cuando me toque, sino es cuestión de que soy un servidor, y el servidor sirve siempre que puede. Lo repito, el servidor es el que sirve, ¿no? Ayer me decía mi mujer, creo que era una frase que le había dicho a alguien, a ver si la digo, el que vive para servir. El que no sirve. No, el que no vive para servir. El que no vive para servir no sirve para vivir. El que no vive para servir no sirve para vivir. Está llevando una vida que no es vida. Así que somos servidores. Y el otro día decía, el día de la introducción, podemos empezar a hacer cosas ya aquí en este campamento, ¿no? Vamos diciendo muchas, pues empecemos, si queremos ser llenos del Espíritu. Nos acordamos en el episodio del lavamiento de los pies que dijo el Señor. ¿Nos acordamos? Hace falta leerlo, ¿lo sabéis todo? El Señor lavó los pies de sus discípulos cuando Pedro dijo: a mí no, ¿no? ¿Y cómo terminó diciendo? ¿Habéis visto lo que he hecho? Y me llamáis Señor y Maestro, las dos cosas. Pues si yo, el Señor, que os ordeno esto, y el Maestro, que os lo enseño, he hecho esto, bienaventurados seréis si vosotros también lo hacéis o lo hicierais. Bienaventurados seréis. Así que somos servidores y hacemos las cosas en primer lugar por temor a Cristo, porque Cristo nos lo ha enseñado y así glorificamos a Dios. Eso es temor a Cristo. En segundo lugar, hacemos también esto por temor a Cristo, por gratitud a Cristo. ¿No tenemos motivo para agradecer a Cristo, hermano? ¿No nos dice la carta a los Hebreos que sirvamos con temor y reverencia? Así que, porque seguimos el ejemplo de Cristo, glorificamos a Dios y mostramos nuestro agradecimiento. Y volvemos de nuevo a lo del primer día. Ser lleno del Espíritu es glorificar a Dios y mostrar nuestro agradecimiento a Dios, ¿no? Queremos glorificar a Dios y queremos mostrar nuestro agradecimiento sometiéndonos unos a otros, sirviendo en el temor de Cristo. Así es como Cristo es glorificado en nosotros. Cuando las personas nos miren y vean nuestro comportamiento, si ven que queremos salirnos cada uno con la suya, si observan que somos egoístas, o que queremos mandar, o que decimos esto es mi derecho, o esto es lo que me corresponde, o quiero llamar la atención sobre mí mismo, ¿cómo van a creer después en el Señor Jesucristo, verdad? Cuando nosotros llevamos poco tiempo de convertidos, en un retiro que fuimos, venía un hermano que quizás lo conozcáis muchos, o habéis oído hablar de él, Samuel Pérez Millos, que nos decía hace ya muchos años: la gente está cansada de oír de Cristo, la gente quiere ver a Cristo. No, era Samuel. El cristiano tiene que desear que otras personas conozcan al Señor y tiene que dejarse de menudencias y de otras tonterías, como decía antes. Y no podemos hablarle a la gente del Señor si estamos negando cosas con nuestras propias vidas. Eso es el temor de Cristo. En tercer lugar, el temor de Cristo es lo mismo que el amor a Cristo. ¿Suena eso un poco raro? Nos sometemos unos a otros en el temor de Cristo, y digo que es lo mismo, podemos poner equivalente a por amor a Cristo. ¿Esto qué es? ¿O qué significa? Pues que hago las cosas por temor, no a lo que a mí me pueda pasar, sino por temor a lo que yo le pueda hacer a Cristo por mi mal comportamiento.
por eso hago las cosas. ¿Entendido? El daño que yo puedo hacerle a Cristo y a la causa de Cristo por mi naturaleza carnal, la reputación de Cristo está en nuestras manos. Entonces, por temor de Cristo, por lo que la gente diga de Cristo, el que yo digo que es mi Señor y que amo mucho, pues por eso no quiero defraudarles. Y por eso me someto y me aguanto y me esfuerzo y oro, intento dejar mi egoísmo, intento ser más servidor. ¿Comprendemos? Esto está muy por encima de la obligación y muy por encima de la ley. No se dice la gente, el amor es la fuerza más grande del mundo, ¿verdad? Pues pensemos entonces en el amor de Cristo hacia nosotros, ¿no? Es lo que hacen los padres con los hijos y lo que los hijos debían hacer con los padres, ¿verdad? Por amor somos capaces de... Eso significa. Y finalmente el sometimiento por el temor de Cristo, en el temor de Cristo, también tiene que implicar, o hemos de tener presente, que implica el que algún día estaremos en la presencia del Señor. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vemos un pasaje, 2 Corintios capítulo 5. Versículo 11. Segunda Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, ¿veis que es lo mismo? Conociendo el temor del Señor, eso que está hablando Pablo ahí, con lo que lo conozco y conozco ya entonces que el Señor me ha castigado muchas veces y debo temerlo. Y decimos, no es esa la expresión, no es ese el significado. Conociendo el temor del Señor, esto que acabo de decir antes, el ejemplo del Señor, que glorifico a Dios, el agradecimiento que debo al Señor, el temor que tengo a defraudarle, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y en el capítulo 7 vuelve otra vez a repetir casi la misma palabra, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No se habla de pérdida de salvación ni se habla de castigos. Es otro tipo de temor. Podemos pensar un momento esto cuando vayamos a la presencia del Señor y le decimos todos los cristianos, Señor, yo creí y creo que tú moriste por mí. Yo creí que tú derramaste tu sangre por mí. Pero yo no perfeccioné mi santidad en el temor de Dios. Yo hice lo que a mí me parecía que tenía que hacer. Yo no me sometí a otros. Yo quería seguir haciendo las cosas a mi manera. ¿Hemos pensado lo que significará eso? Como dice Juan en su primera carta, en tener que alejarnos de él avergonzados. Antes hemos hablado del ejemplo de Pedro. ¿Nos acordamos qué le sucedió a Pedro cuando el Señor le miró? No dijo nada al Señor, ¿verdad? No dijo nada. Pero yo estoy seguro que Pedro hubiera preferido que le hubieran dado una paliza en aquel momento, ¿verdad? Antes de aquella mirada. Pues tengamos presente eso, que miraremos al Señor y además el tema del juicio con la recompensa. Eso es el temor de Cristo. El Señor miró a Pedro y con eso fue suficiente. Volvemos a la carta a los Efesios, Efesios capítulo 5. Versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios. Ese es el temor de Cristo. ¿Es difícil someternos unos a otros como hemos indicado? ¿Es difícil? ¿Es difícil de que nos soportemos unos a otros? ¿Es difícil de que nos sobrellevemos unos a otros? ¿Es difícil de que nos controlemos a nosotros mismos? ¿Es difícil? Veamos carta a los Filipenses, lo que nos ha leído nuestro hermano al comienzo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es la misma idea. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Los miembros del cuerpo que son más débiles son los más necesarios. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pregunto de nuevo,
es difícil de que nos controlemos a nosotros mismos. Sigamos leyendo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si esto no nos mueve, hermanos, nada nos va a mover. Por muchas amenazas de los ancianos, de la palabra de Dios mismo, o por muchas exhortaciones o amonestaciones o lo que sea. Si no nos mueve el temor de Cristo en este sentido, repito, nadie ni nada nos va a mover. ¿Entendido el principio general? Sometiéndoos unos a otros. ¿Dónde? En la iglesia y en el matrimonio y entre padres e hijos y en el trabajo y en el instituto o en la universidad. Tenemos una razón muy poderosa, que es en el temor de Cristo. No es porque sea una moda, ni porque sea una obligación, ni por ninguna otra cosa, sino en el temor de Cristo. ¿Comprendido? Eso tenemos que interiorizarlo para seguir avanzando en la llenura del Espíritu. Llenos del Espíritu Santo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Porque el Señor nos ayude también con esta tarea, ¿no? Gracias.